Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Fermani y he venido a la Feria del Libro a presentar el segundo volumen de mis obras de teatro que se llama justamente Teatro para Teatralizar. Este libro es el que sigue, bueno, al Teatro para Teatralizar número 1, que ha publicado la editorial Acercándonos de Buenos Aires, y es una recopilación de las obras de teatro que yo he escrito, bueno, digamos en los últimos decenios. En cada uno de estos volúmenes hay 10 obras de teatro y están ordenadas por orden alfabético, lo cual es una ventaja y un poco una desventaja porque nos vamos a encontrar con obras que son más viejas, más antiguas, con otras mucho más recientes, pero que están ordenadas de ese modo por su nombre. De todas maneras, creo que es una elección de la editorial, pero creo que ha sido muy enriquecedora en un cierto modo, porque de esa manera también uno puede ver un poco una constante en estas obras y que son los temas que yo he tratado de ir desarrollando a través de la dramaturgia. Bueno, les tengo que contar que yo escribo teatro desde hace muchos años y que en esta compilación, que creo que va a tener 4 volúmenes, vamos a tratar de publicar unas 40 obras de teatro, más también probablemente algunos ensayos sobre teatro que he realizado durante este periodo. Y bueno, muchas de estas obras las he llevado a escena con mi compañía de teatro, la compañía de teatro experimental Los Toritos, que trabaja en la Argentina desde el 2000. Yo la fundé en Italia, en Roma, donde vivía en ese tiempo, donde viví bastantes años, y actualmente sigue trabajando, digamos, la compañía Los Toritos con el mismo nombre en Roma, pero yo regresé a mi pueblo, a Mendoza, y la refundé aquí y aquí seguí trabajando. Entonces, un poco, algunas de estas obras han sido escritas para la compañía italiana, digamos, para la versión italiana de Los Toritos, y por eso el original ha sido escrito en italiano. Después yo lo he pasado, por supuesto, al español. Entonces, algunas de estas obras han sido representadas en Italia y no en la Argentina, y viceversa, algunas en la Argentina y no en Italia. Y en algunos casos ha habido obras que las hemos representado en los dos países. Bueno, ¿y qué les digo? Se trata de un teatro experimental. Por lo general, esta palabra da miedo y asusta y la gente dice, bueno, yo experimental no quiero saber nada porque para mí es sinónimo de que no se entiende. Bueno, se entiende perfectamente, y la diferencia que tiene el teatro experimental de un teatro, digamos, tradicional, naturalista o realista, es que hace una propuesta de una interpelación distinta a lo que va a ser el espectador, ¿no es cierto? En un libro, bueno, las obras son obras literarias por el momento, hasta que son puestas en escena y se convierten en obras de teatro. Esta es la primera parte de la obra de teatro, solamente el texto. La puesta en escena es como una reescritura que hace el director. De todas maneras, este tipo de textos es un texto que permite un trabajo mucho más contemporáneo en lo que es la puesta en escena. O sea, le permite al director inventar más, volar más, no lo sujeta a lo que sería una historia tradicional, a lo mejor con un principio, un desarrollo, un desenlace, sino que le propone que maneje él el tiempo y que maneje él el espacio. Son obras que no están determinadas por un espacio ni determinadas por un tiempo, y en las cuales los personajes por lo general hablan bastante, pero hablan desde dentro de sí mismos. En ese sentido, podría decir quizás, no sé, o entre comillas, que los personajes son un poco expresionistas, en el sentido de que van a contar más bien lo que ellos sienten antes de lo que ellos hacen, porque está pensado justamente para un tipo de puesta en la cual el director tenga la posibilidad de trabajar corporalmente con los actores. No representar lo que los actores están diciendo, sino crear un trabajo corporal de los actores al cual
se les va a agregar el texto. Eso es un poquito una de las características de la experimentación. La experimentación se da en la escritura y también en la puesta en escena. Depende, por supuesto, del director y del tipo de teatro que haga. Naturalmente, estos textos raramente se pueden adecuar a un teatro muy tradicional, ¿no es cierto? Estamos hablando de un teatro contemporáneo, un teatro que va hacia el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI hace 20 años, pero por ahí no se nota. A veces vamos al teatro y nos encontramos que hemos vuelto al siglo XIX, y a veces vamos y nos encontramos que estamos en el siglo XXII, y es interesante. Las dos propuestas, las dos miradas son interesantes, y eso es lo que tiene el teatro, que nos da esa posibilidad. Ahora, es probable que, bueno, muchas veces el público prefiera un teatro más tradicional porque es más fácil de entender. Pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de enfrentarnos a las cosas más difíciles de entender, porque para fácil de entender creo que ya tenemos bastante televisión, Facebook, Instagram, etcétera, todas las redes sociales que son muy fáciles de entender y son mensajes directos, mientras que el arte nos va a poner siempre en jaque, nos va a plantear preguntas e interrogantes, y creo, a mi parecer, que la obra de arte justamente tiene que dejar interrogantes, tiene que dejar cuestionamientos y no dar respuestas. La respuesta la tenemos que encontrar nosotros con la elaboración de los elementos que esa obra de arte nos haya otorgado y lo que nos haya producido a nosotros. Es por eso que estas obras que van a encontrar en los volúmenes de Teatro para Teatralizar son obras que van a plantear interrogantes, que van a solicitar al lector, si es que van a dedicarse a leer los textos, o van a solicitar al espectador, si las van a ver puestas en escena, que ponga su parte. Y su parte es un derecho que tiene el espectador y que tiene el lector también, y un derecho del cual nos hemos olvidado que tenemos, y que es el derecho a la interpretación. Si compramos un libro para leer o pagamos la entrada del teatro para ir a ver una obra, nosotros estamos pagando también el derecho de interpretar nosotros lo que nosotros queremos de ese libro y de esa obra. Porque eso es probablemente un factor importantísimo, o la finalidad del arte, ¿no es cierto? Hacer pensar. No solamente hacer pensar a través de lo racional, sino también hacer pensar a través de lo intuitivo, de lo emotivo, de lo pulsional, etc. Pero interpelar al observador, al espectador o al lector, de manera tal que se muevan dentro de él ciertas fibras que lo lleven a cuestionarse seguridades, a cuestionarse convicciones, a cuestionarse lo que fuere, pero a pensar. Y creo que nos está haciendo falta, hace rato, pero nos está haciendo falta siempre y cada vez más. Bueno, por ejemplo, una de las obras, ahora estaba dándole una ojeada a este ejemplar, donde se encuentran, como les digo, 10 obras. Algunas de ellas han sido inspiradas en obras precedentes, no necesariamente en obras teatrales, a veces en novelas u otro tipo de obras. Por ejemplo, esta que me encontré hojeando el libro se llama Frankenstein, vida humana, y retoma la historia de la novela Frankenstein de Mary Shelley, de la cual yo soy profundamente admirador, y que en mí despertó muchísimas cosas y me movió muchísima emoción, muchísimo sentimiento, y también me llevó al pensamiento, que creo que era la finalidad de Mary Shelley, que era una mujer no solamente es muy inteligente, sino de una cultura extremada, al escribir su novela Frankenstein, donde ella propone, por supuesto la novela no tiene nada que ver con las películas de Hollywood, pero nada, lo único que tiene es el nombre, que es el nombre del doctor, y ella propone justamente una reflexión sobre la condición humana a través de su novela. O sea, la criatura que fabrica, diríamos así, el doctor Frankenstein, es el interrogante ante el cual se enfrenta el ser humano
cuando se pregunta sobre su vacío, sobre el sentido de su existencia, sobre la nada que es y que tiene alrededor y hacia la nada que se dirige. Bueno, justamente la cuestión en el Frankenstein de Mary Shelley es que el doctor Frankenstein no se puede hacer cargo de que ha creado un ser humano. Y ese es el quid de la novela, ¿no es cierto? No logra aceptar que él haya hecho eso, apenas lo hace le parece monstruoso, pero esta criatura que él ha creado vive, por lo tanto él tendría que hacerse cargo. Bueno, en ese ir y venir va a transcurrir la novela, y la obra que yo he escrito, que se llama Frankenstein, Vida Humana, es justamente esta reflexión y este planteo de los personajes que se enfrentan y se encuentran y se hacen estos reproches, estos reclamos, ¿no? Entonces Víctor, el doctor Frankenstein, les voy a leer un mínimo párrafo, reflexiona y dice: atravesar todos los límites, ser un límite, desmenuzar lentamente el propio miedo, sin miedo, recomponer el sueño, sin soñar, inventar una vida sin pasado, mutilar el pasado, montar un cuerpo sin historia, mentirle, infundirle la apariencia de la vida, engañarlo, mostrarle un mundo falso, que nunca será su mundo, hacerlo responsable, descargar en él toda la frustración, la mezquindad, la mediocridad, para ser libre de mí mismo, quitarle la libertad, ponerlo de pie, negarle un nombre, abrirle las ventanas, cerrarle las puertas, enseñarle todas las preguntas, abandonarlo. Bueno, estos monólogos que va pronunciando el doctor Frankenstein en la obra, esta obra se hizo en Mendoza hace no muchos años, no la hice yo, la hizo otro grupo, y decía, estos monólogos justamente son la amarga reflexión del doctor Frankenstein, que se da cuenta de lo que ha hecho, que ha dado vida a un ser humano, pero no es capaz de hacerse cargo de este ser humano. Y se da cuenta de que ha agregado una nueva angustia a la existencia, de que ha creado un ser al cual le niega todo, y un ser que va a tener todo negado y que va a ser terriblemente infeliz, probablemente más infeliz que él mismo, porque es un hombre sin pasado. Y eso creo yo que es lo que convierte a la criatura del doctor Frankenstein en un monstruo. ¿Por qué la gente lo ve como un monstruo más que por su apariencia, que en realidad no sería tan monstruosa, según cuenta Mary Shelley en la novela, sino por esta condición de ser una persona en blanco, una persona que no tiene pasado? Sabemos que el espíritu humano, que el ser humano es una construcción que realiza el mismo ser humano a lo largo de su vida, y en la cual se va constituyendo y se va construyendo y va adquiriendo su personalidad, su carácter, lo que algunos llaman alma. Bueno, esta criatura del doctor Frankenstein no ha podido hacer eso, ha nacido adulto y ni siquiera puede morir. Bueno, o sea, la condena a la que lo somete el doctor Frankenstein es excesivamente cruel, pero es también excesivamente humana. Es un poco el planteo que le podríamos hacer nosotros a Dios, si dijéramos, bueno, me voy a encontrar con Dios y que me responda a todas estas preguntas. Y bueno, en este libro encontramos también otras obras. Hay una obra que se llama Hamlet, la caja negra, en la cual yo he querido, siempre estuve enamorado de Hamlet, de Shakespeare, siempre quise llevar a escena esta obra maravillosa de Shakespeare, y siempre fui incapaz de hacerlo porque excede todas mis posibilidades. No hablamos de posibilidades materiales, excede también mis posibilidades espirituales y artísticas. Es una obra demasiado grande y no puedo yo destrozarla. Entonces, bueno, en esa rabia escribí yo, basándome en la obra de Shakespeare, Hamlet, la caja negra, con la intención de reproducir toda la historia que cuenta Shakespeare de Hamlet, el príncipe de Dinamarca,
desde que el fantasma le revela que el asesino de su padre es el que ahora lleva la corona, su tío Claudio, hasta, bueno, hasta el desenlace, que prácticamente mueren todos en el palacio de Elsinor. Solamente que este argumento yo lo seguí adelante, pero en lugar de seguirlo adelante a través de los hechos de los protagonistas, yo lo seguí adelante a través de lo que los protagonistas van sintiendo y no han expresado nunca, y no han dicho nunca. Bueno, Shakespeare nos da material para esto, de sobra, por supuesto, si no el psicoanálisis no lo habría agarrado tanto. Tenemos no solo el personaje de Hamlet, que es interesantísimo, sino también, bueno, la reina Gertrudis, su madre, de la cual nunca se sabe si ha sido cómplice o no del asesinato. Ofelia, que es probablemente la única inocente en ese palacio y justamente es la que pierde la cordura y pierde la vida. El rey Claudio, que se debate entre el instinto asesino y el remordimiento religioso. Bueno, hay muchísimo material que nos permite a nosotros hacer mucha reelaboración de Hamlet. Esta obra sí la hicimos en Mendoza con la Compañía de los Toritos y bueno, fue interesante, fue muy interesante hacerla. Nos costó mucho, nos costó muchísimo trabajo porque de todas maneras nos estábamos enfrentando con la trastienda de Shakespeare, eran varios personajes. La hicimos en una apuesta muy experimental, tratando de trabajar con una maquinización del cuerpo del actor. Y bueno, tengo que decir que produjo efectos colaterales y secundarios de notable importancia en algunos de los actores, lo cual suele suceder. No me voy a atribuir la causa de todo esto, bueno, no soy el único responsable, sino que también la experimentación teatral llevada al cuerpo del actor también produce un efecto que va creciendo a medida que el proceso crece y bueno, y es ahí cuando el actor verdaderamente ha introyectado el texto y empieza a decirlo desde un adentro que probablemente ni siquiera él conocía. Bueno, esta fue la experiencia de Hamlet la caja negra. Un día tuvimos que levantarla y no la dimos más. Y ya después, si quieren que les cuente los entretelones, me avisan. Bueno, y hay varios, por ejemplo, La Isla de la Felicidad, que tampoco la puse yo en escena, es una obra que tiene varios años, la puso en escena el que en ese tiempo se llamaba Teatro Viceversa de Mendoza, que dirigía Walter Neira, y está basada en la idea de una de las últimas obras de Shakespeare, que es La Tempestad. La Tempestad, que se desarrolla toda en una isla donde gobierna Próspero, que es un mago manipulador. Bueno, yo también hice la obra basada en esa idea y solo que le puse como nombre irónico La Isla de la Felicidad porque en realidad lo que pasa en esa isla es terrible. No solo lo que pasa en la obra de Shakespeare, sino lo que pasa también en esta obra. O sea, la manipulación de Próspero, el mago de la isla, el gobernador, no solo es una manipulación física, material, sino que es una manipulación psicológica muy, muy fuerte. Bueno, ¿qué más tenemos? La Mala Malinche es una obra inspirada en este personaje mexicano que todos hemos escuchado nombrar alguna vez, que participa en la conquista del Imperio Azteca, sirviéndole de intérprete a Hernán Cortés, y por lo tanto pasa a la historia como una traidora de los pueblos originarios. Y yo en esta obra traté justamente de reivindicar la figura de la Malinche, porque estudiando la historia y leyendo todo lo que había, las crónicas, todo lo que hay acerca de ella, me di cuenta de que ella se había visto también obligada, había sido regalada por sus padres a Hernán Cortés, que la tenía como, por supuesto, no se iba a casar con ella, que era una india, a pesar de que ella era una princesa. Y después Hernán Cortés incluso se la regala a otro capitán suyo, o sea, ella siempre es un objeto, es una mujer pasada de mano en mano en un cierto sentido, a la cual nunca se la escucha, nunca se sabe
cuál es su opinión y su sentimiento, y como era una mujer muy inteligente y conocía los dialectos de todas las tribus, ella va acompañándolo en esta campaña a Hernán Cortés por México y le va sirviendo de intérprete. No creo que ella tuviera otra posibilidad, ni hubiera podido elegir otra cosa. Entonces, bueno, en esta obra, La mala Malinche, le puse yo justamente porque ella es considerada mala por la historia, pero creo que sería hora de ir reivindicando todos estos personajes, especialmente mujeres. Y bueno, hay otras cosas más. Los Niños del Rayo, por ejemplo, es una obra que he escrito por encargo para un artista salteño que me encargó, quería hacer una obra de danza-teatro sobre las momias que fueron encontradas, que ahora por supuesto no me recuerdo dónde, pero las encontraron en una montaña en Salta. Son 3 momias de 3 niños que estaban enterradas en una montaña en Salta. Fueron encontradas algunos años atrás y se les llamó a uno de ellos, son 2 niñas y un niño. A la niña se le llamó la Niña del Rayo porque, a pesar de estar enterradas, estaban, como había sido un sacrificio ceremonial inca, ellos los habían traído desde la capital del Imperio Incaico hasta Salta para hacer ese rito propiciatorio. Esta niña estaba llena de adornos de metal y entonces, a pesar de estar enterrada en una tormenta de quién sabe cuándo, cayó un rayo atraído por los metales que tenía la momia de esta niña encima y bueno, una parte la quemó. Actualmente estas momias están en un museo en Salta, muy bien conservadas. Y bueno, lo que hice yo es ubicar a estos 3 niños en el museo, pero estos 3 niños despiertan o despiertan en otra dimensión y empiezan a hablar entre ellos y a comentar el mundo con que se han encontrado y a comentar también por qué los han sacado de su tumba sagrada y a reflexionar sobre estos nuevos tiempos. Y así, bueno, nos vamos a encontrar aquí bajo relieve apocalíptico el cubo negro de la culpa, que es una especie de juicio que se hace a un torturador de la dictadura. Un grupo de mujeres ocultas en la oscuridad lo enjuicia a este hombre que trata de argumentar y de defenderse, pero bueno, no lo enjuician con acusaciones directas, digamos concretas, sino con justamente acusaciones espirituales, espirituales en el sentido de éticas y morales, ¿no es cierto? O sea, preguntándole el porqué de su conducta, qué lo llevaba a hacer eso, qué tenía él en su espíritu, en su corazón para poder actuar de esa manera. Bueno, ese es el cubo negro de la culpa, que yo no lo hice acá, pero se hizo en Italia. El escorpión blanco, que es una obra que se basa en la Medea de Eurípides. La hicimos aquí en Mendoza con Elsa Cortopassi y también la hicimos en Italia con actores italianos. El cuento de invierno, que es una reversión del cuento de invierno de Shakespeare, pero es prácticamente una lectura del cuento de invierno de Shakespeare. El gran genocidio, que es una obra terriblemente experimental, terriblemente contemporánea sobre el mundo actual. Está Frankenstein, Hamlet, La isla de la felicidad, Los niños del rayo y La mala Malinche completan este volumen del teatro para teatralizar. Lo he llamado teatro para teatralizar justamente porque la intención es que el texto siempre sea la base para lo que va a ser el teatro, que es la puesta en escena y la verdadera realización de la obra de teatro. Pero mientras tanto, pueden leer el libro, que yo creo que está interesante y van a encontrar material como para trabajar y para debatir. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, nos veremos en una próxima.